Vamos a saludar a la licenciada Mara Ruiz Malek. Ella es la ministra de Trabajo de la provincia de Buenos Aires y está en comunicación con nosotros. Hola, ministra. Adrián Barbarulo de Radio Brisas de Mar del Plata la saluda. ¿Cómo está? ¿Qué tal, Adrián? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, parte de las negociaciones, parte de las paritarias, ayer con los trabajadores del Estado y una decisión de, por decreto, dar un aumento para marzo y abril, o sea, para el sueldo de febrero y el sueldo de marzo, de 3.000 y 1.000, y mientras tanto sigue abierta la paritaria. Esa es la realidad de lo que está pasando hoy. Exacto. Estuvimos en diálogo con todos los gremios que representan a los trabajadores y trabajadoras estatales. Fue un buen diálogo. No pudimos llegar a un acuerdo en el día de ayer, pese que avanzamos sobre bastantes de los puntos que se habían planteado. Y la verdad es que ayer finalizaba un poco los tiempos que tiene el Estado para liquidar lo que son los sueldos de febrero. Entonces no podíamos tampoco, sabiendo la necesidad de bolsillo que tiene el trabajador y trabajadora estatal, no podíamos tener de rehenes a los trabajadores. El gobernador decidió que sigamos trabajando en el ámbito de las paritarias, pero mientras tanto dar este aumento para llevar un poco de alivio a los bolsillos de los estatales. Bien, esta cifra fija de 3.000, ¿es para todos los trabajadores o se va modificando según la escala salarial, ministra? Es para todos por igual y sin tope, a diferencia de lo que se hizo a nivel nacional. Esto fue justamente un pedido de algunas de las asociaciones gremiales, porque en parte el planteo del gobierno provincial fue que había una paritaria 2019 que tenía una cláusula que permitía volver a discutir parte de lo de 2019. Entonces el gobierno provincial se sentó a discutir esto, propuso que parte de esta suma fuera a cuenta justamente de lo que quedó pendiente y poder empezar a discutir ya 2020 y cómo hacemos para que el salario real de los trabajadores y trabajadoras estatales se sostenga y en la medida de lo posible crezca en 2020. Entonces se decidió que, como todos tenían un atraso importante, el aumento fuera para todos y todas. Bien. Otro de los temas que, ministra, claramente aparece como importante es, si bien la negociación, como usted decía, va en buenos términos y se trataron muchos puntos, ¿cuán lejos o cuán cerca se está de la negociación final, teniendo en cuenta de que algunos gremios hablan, o por lo menos se trasciende, no de manera oficial, pero se trasciende que algunos gremios hablan de cláusula gatillo, que hoy por hoy el Estado provincial y también el Estado nacional hablan de no generar una paritaria con cláusula gatillo? Entonces, ¿en qué momento estamos de la negociación con respecto al acercamiento de las partes? No, la verdad es que lo de la cláusula gatillo es algo que se está charlando bastante en los medios, pero que en la mesa de negociación se entiende que, si bien la cláusula gatillo defensivamente fue una herramienta que en algunos casos permitió que el salario real no caiga o no caiga tanto, estamos, en un proceso económico general, a nivel nacional, que requiere pensar los salarios de otra manera y pensar lo que crece todo, la nominalidad de la economía, decimos los economistas, de otra manera. Entonces lo que sí se está pidiendo al menos es esto, que es lo que efectivamente se está haciendo, de tener por lo menos paritarias un poco más cortas, de manera de, si bien no hay una cláusula de gatillo, ir monitoreando que los aumentos no estén tan lejos de la inflación, que es lo que te sucedió, por ejemplo, en 2019. Se cerró un acuerdo a fines de 2018 con una inflación proyectada que después obviamente resultó muy, muy lejana de lo que pasó. Una manera de evitar eso sin tener que recurrir a la cláusula gatillo, y sobre todo en este contexto de incertidumbre total, la inflación obviamente puede ser una u otra de acuerdo a cómo se solucionan los problemas económicos a nivel nacional, particularmente el de la deuda. La negociación corta como que es una herramienta que te permite ir monitoreando, y en ese sentido no hay tanto conflicto. Sigue siendo un reclamo la cláusula gatillo, pero también hay como una comprensión de que hay que acompañar un modelo económico, pero sí un reclamo de que los salarios no vuelvan a perder contra la inflación.
Bien. Sí, licenciada, buen día. Anita Temperoni, la saludo, un gusto. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Un gusto. Muy bien. ¿Hasta qué punto una provincia con una deuda externa como Buenos Aires complica o encorseta las negociaciones paritarias? Y la verdad que en general la falta de recursos encorseta una negociación paritaria. De cualquier forma, el gobernador tiene las prioridades bastante claras. De hecho, lo de ayer fue, bueno, sigamos negociando, pero que no sigan perdiendo los y las trabajadoras, hay que llevar un alivio, sigamos conversando, pero liquidemos con febrero un aumento porque no da más la situación. El problema de la deuda no es solamente, digamos, la deuda en sí, sino que el gobierno de Vidal no dejó ningún recurso. O sea, no solamente hay que pagar una deuda que es externa, que es en dólares, cuando la provincia no produce ingresos en dólares, con lo cual cuando aumenta el dólar tus ingresos nunca aumentan lo mismo y estamos con un nivel de deuda insoportable, sino que además no se han dejado recursos de caja. Digo, la recaudación cayó muchísimo el año pasado y este año tuvimos demoras con la aprobación de la ley impositiva, con lo cual la caja del primer mes y de febrero también viene muy abajo. No hay, digamos, el Banco Provincia quedó muy comprometido en términos de su estructura, ahora está empezando a sanearse y está un poco mejor, pero la verdad es que no hay, digamos, si en 2015 había algunos problemas, también había algunas herramientas, la deuda era una utilizada responsablemente, en este momento solamente hay problemas más graves y ninguna herramienta disponible. Sí. Entonces sí, la verdad que es muy difícil, pero bueno, las prioridades son claras y en ese sentido se va haciendo lo que se considera mejor para atender las prioridades y además garantizar que puedan seguir atendiéndose en el mediano plazo, que eso también es importante, no prometer algo que después te compromete en tu sostenibilidad en el largo plazo. Sí, dentro del marco de la paritaria, por supuesto, no hay una diferenciación entre los gremios estatales y los docentes, pero teniendo en cuenta la particularidad de cómo vino en su momento en el anterior gobierno provincial la relación del el gobierno en las paritarias con los docentes, hay que recordar, creo la última reunión paritaria fue en noviembre de 2017 y recién se reabrió a mediados de 2018 y tuvo un recupero recién a principios de 2019. Así que durante casi un año y medio la paritaria docente en la provincia estuvo desactivada. No sé si ustedes van a hacer una diferenciación, si hay algún, no digo por diferenciarlo del resto de los gremios, una diferenciación en cuanto a ponerle una mirada distinta a lo que es el problema básico del retraso paritario de los docentes con relación al resto de los gremios estatales. En realidad, en lo que hace a estos 4 años, la verdad es que los gremios estatales que no son docentes han perdido más en términos de poder adquisitivo. ¿Más que los docentes? Sí, más, sí. Los docentes han logrado, producto, la verdad que reconocido, de una lucha muy importante, sobre todo a lo largo de 2018, que en 2019, la pérdida de 2018 se reconociera, y además se aplicó la cláusula gatillo, lo cual les permitió empatar la inflación ahora en lo que fue 2019. Por eso también es que estamos llegando con más tranquilos a la negociación docente. Creo que la diferenciación entre docentes y estatales hay que empezar a hacerla en otro sentido, que no sea tanto lo salarial, sino más bien en que obviamente tienen condiciones de trabajo distintas, que requieren abordajes distintos, pero el gobernador está bastante decidido a cuidar el bolsillo de todos los y las trabajadoras, tanto docentes como del resto de la administración pública provincial. ¿Imagina alguna situación compleja con los gremios, ministra? Lo pienso desde el lado de tratar de cerrar paritaria. Me parece que el tema docente muchas veces termina jugando contrarreloj, porque claramente hay una fecha de inicio y eso muchas veces pesa. ¿Cómo lo imagina? No, a ver, van a ser negociaciones difíciles porque las necesidades son muchas y los recursos son pocos, y eso es una realidad que se ha agravado en estos 4 años, pero que es una realidad permanente de la provincia de Buenos Aires por su estructura de recursos, donde obviamente
aporta más a nivel nacional de lo que recibe, cuando en realidad tiene muchísimas necesidades. Y eso nunca se terminó de solucionar. Entonces, la verdad que la provincia de Buenos Aires siempre tiene, y ahora agravado por estos 4 años donde efectivamente se perdió salario real en todos los casos. Con lo cual, digo, las necesidades son muchas, los recursos son pocos, y eso avisora a una paritaria que va a ser difícil. En el medio hay un montón de cosas sobre las que conversar. Se han abierto mesas técnicas para solucionar otras cuestiones que hacen a la calidad de vida de los y las trabajadoras. Los docentes, por ejemplo, tienen sus propias, digamos, preocupaciones muy atendientes a la infraestructura escolar, a la salud laboral. Con los estatales estamos trabajando en temas de licencias, en temas de ingresos, de la carrera. Así que, bueno, vamos trabajando en este sentido. También eso aliviana un poco y ayuda, porque, bueno, vamos atendiendo también otros reclamos que no hacen solo a lo salarial, pero que también hacen a la calidad de vida. Y bueno, la discusión salarial, lo importante es que se dé, digamos, con los números sobre la mesa y entendiendo las dificultades que atraviesa la provincia y confiando en esto que ha hecho el gobernador, que está haciendo el gobernador en estos días y en el día de ayer, que es, bueno, priorizar el bienestar de los y las trabajadoras, mientras seguimos discutiendo cómo implementamos este aumento, pero darlo porque hay una necesidad de bolsillo urgente. Bien, aunque sea le pido 2 líneas porque sé que tiene que seguir trabajando, pero una es si siente que los gremios también tienen una cercanía política hoy por hoy con el gobierno de la provincia de Buenos Aires y eso hace que el diálogo sea más parecido, y la otra es ¿qué opinas sobre las declaraciones de la posible modificación o entrar en una discusión de del aumento de la edad jubilatoria? Aunque sea una línea de cada una, ministra, le pido. No, más que un acercamiento político, creo que el gobierno de Axel Kicillof arrancó, digamos, proponiendo el diálogo, escuchando lo que ellos pedían, y eso fue muy bien recibido, y eso permite acercarnos y tener otro tipo de relación. El gobierno no le tiene miedo a los trabajadores, al contrario, los necesita, son el espíritu de la provincia. Sin ellos el gobierno no tiene sentido, y eso ya es un cambio que los gremios aprecian y reconocen. Bien. Y nos da otro marco. De nuevo, la negociación va a ser difícil, sí, pero nos da otro marco para poder hablar, entendernos y ir viendo en conjunto cómo superamos las dificultades. Y respecto a la edad jubilatoria, Argentina tiene una edad a nivel nacional jubilatoria todavía alta respecto a su composición demográfica. Te digo esto porque además escribimos un libro con un compañero, Juan Ignacio Balacini, hace poco, y cuando miramos los datos nos llamó la atención. La reforma de los 90 subió nuestra edad jubilatoria a un valor que es bastante aceptable, y te diría hasta alto en términos de nuestra población. Y en la provincia de Buenos Aires tenemos un sistema al cual le tenemos que recuperar sostenibilidad. El sistema tenía superávit y tenía ahorro cuando cuando asumió María Eugenia Vidal y entregó una caja, digamos, con déficit y habiéndose gastado todos los ahorros. Esto tiene que ver con cómo se empezó a contratar, con cómo se jubiló anticipadamente y de forma obligatoria a la gente. Entonces el gobierno provincial tiene que pensar cómo va recuperando, pero no está en discusión los parámetros básicos de las jubilaciones, es decir, la edad y la cantidad de años de aporte. Eso, que los estatales y los docentes se queden tranquilos, no está en discusión. Qué sé yo, en algún momento, para pensarlo de acá a 10, 15 años, cuando termine, digamos, lo que se conoce como el bono demográfico, cuando nuestra población realmente empiece a envejecer y teniendo en cuenta que aumenta la expectativa de vida, digo, sí, en algún momento se aumenta porque aumenta la expectativa de vida, porque aumentan las necesidades, pero no es una discusión que yo vea que se puede dar ya, pero que no es que hay que aplicarla ya. Digo, es algo para pensar bastante a futuro, bastante a futuro. Ministra. Hasta luego. Hasta luego.